Por ejemplo, en la parte laboral, el cristiano, mujer y hombre, debe servir de manera especial. ¿Qué dice el texto sagrado al respecto? Efesios, capítulo 6, versos 5 al 9, dice: trabajadores, obedézcanos a ustedes a los que aquí en la tierra son sus patronos. Háganlo con respeto, háganlo con temor y sinceridad de corazón. Háganlo como si estuvieran sirviendo a Cristo el Señor. Sírvanle no solamente cuando ellos los están mirando para quedar bien con ellos, sino que también sírvanlo como si ustedes fueran siervos de Cristo, haciendo sinceramente la voluntad de Dios. Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres, pues deben saber que cada uno, sea esclavo o sea libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho, bueno o malo. Y ustedes, patronos, pórtense del mismo modo con sus trabajadores. Háganlo sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos, sus trabajadores, están sujetos al Señor que está en los cielos, y que el Señor no hace ninguna discriminación. Esa es la palabra del Señor. De ahí que entonces el servicio que el hombre o la mujer cristianos presten a su sociedad en el campo laboral, lo deben hacer con transparencia. Pero no solo el que sirve, sino el que contrata el servicio también debe ser honesto. Ojo con estar humillando a sus trabajadores. Ojo con estarlos mirando por encima del hombro a sus trabajadores. Entiendan que tanto ustedes trabajadores como ustedes empleadores, unos y otros deben servir al Señor, y lo deben hacer con honestidad, con transparencia, pagando su sueldo a tiempo y siendo justos con la paga. Dice el texto: ay del que retiene el salario del trabajador. Ese ay a mí me estremece. Ay de aquel. Pero también hay de aquel que se gana su sueldo irresponsablemente. Ay de aquel. Entonces, debemos servir a nuestra comunidad laboralmente, pero miremoslo socialmente. ¿De qué manera nosotros en nuestra vida social también debemos servir a nuestra comunidad? No solo en el trabajo. Acuérdese que el trabajo es un servicio. Que se lo pagan, sí, pero es un servicio. Que usted lo contrata, sí, pero es un servicio. No se le olvide. En segunda instancia, entonces, debemos servir a nuestra comunidad en la parte social. ¿Qué dice el texto? Capítulo 12 de Romanos, el verso número 1. Dice, el verso, este no es el verso número 1, está más adelantico. Dice, el que recibió el don de servicio, que sirva, así de sencillo, que sirva. Aquí está, es el capítulo 12, se me corrió aquí el verso 7. Verso 7, 12:7. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. ¿Lo lee ahí? Claro, en su versión dice, o si de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza. Esta versión que yo encontré dice, el que recibió el don del servir. ¿A cuál servicio nos estamos refiriendo? Al que sirve de manera especial. Es decir, al don de servir, al que lo hace de manera grata, al que lo hace de manera diferente. A ese que recibió ese don, pues dedíquese a hacerlo. Así de sencillo. Hágalo socialmente donde quiera que está. Sirva a su comunidad donde quiera que vaya. Y en tercera instancia, pues podemos ampliar todo esto, pero el tiempo no da.
En tercera instancia, como estamos hablando del favor que se hace a alguien, dijimos que lo debe hacer en la parte laboral, que lo debe hacer en la parte social, pero lo debe hacer con su familia. Hay gente que le sirve a todo el mundo, menos a su familia. Y voy a usar aquí una palabra, una frase coloquial de mi abuela. Hay gente que le sirve a todo el mundo y a la familia no le sirve para un taco. De verdad. Sí, luz en la calle y oscuridad en la casa. Mire, hay que servir a su familia. Si usted le presta un servicio a un desconocido porque le paga, claro, usted dirá, pues a mi familiar que me pague. No, a su familiar lo debe hacer con el mayor gusto. Sírvale a su familia. ¿Y qué dice el texto? Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice así: por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. O sea, sirvámosle a todos, y especialmente a los de la casa, y también a los que son nuestros hermanos en la fe. Nacimos para servir, mis amados. Pero los cristianos tenemos el sello en nuestro corazón del mejor servicio. Y ese mejor servicio lo tenemos que aplicar en la parte laboral, en lo social, pero también en nuestra familia. ¿Por qué? Porque el texto así nos lo demanda. Pero mi segundo postulado entonces es el servicio en el culto religioso o el servicio a Dios. El texto con el que arrancamos esta disertación nos habla de un hombre llamado Samuel, ¿se acuerdan? Que lo leímos ahora. Nacido para servir a Dios. Samuel nació para eso, para servir a Dios. El servicio a Dios dignifica al que lo presta. El servicio a su sociedad lo dignifica a usted, pero si sirve a Dios, Dios lo honra a usted. La palabra del Señor dice: Dios honra a los que lo honran. Servir a Dios ha de ser el mayor privilegio de ser humano alguno sobre la tierra. Dice el libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, oigan esto, para buenas obras, es decir, para buen servicio, las cuales, el buen servicio, las buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nacimos para servir a Dios. Debemos servir a Dios. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios. Porque somos hechos a la semejanza de Dios. Y ese ha de ser nuestro mayor objetivo en la vida. Servir a Dios. Ahora, me surge una pregunta. Cuando hablamos de servir a Dios, me surge la gran pregunta: ¿y de qué manera puedo servir a Dios? Bueno, ya hablamos de qué manera puedo servir a mi sociedad, a mi trabajador y a mi familia, ahí rápidamente. Pero, ¿de qué manera yo puedo servir a Dios? Déjenme presentarles entonces una fórmula. ¿Cómo usted le puede servir a Dios? Mire, el mejor servicio el mejor servicio a Dios arranca ofreciendo mi vida a Dios. Así de sencillo. Usted ofrece su vida a Dios y ese es el mejor servicio, cuando nace del corazón del servidor. Usted puede hacer 1000 cosas en la iglesia y en su religión, donde quiera que esté, pero si eso que hace, mucho o poco, no nace de su corazón, no nace de lo interior de su corazón, entonces ya no es un servicio especial, deja de ser don. Usted lo hará porque lo entretiene, porque eso le da cierta relevancia, porque le permite ser reconocido, pero pare de contar. No es un servicio especial a Dios.